Hola, buenos días para todos. Bueno, administración y representación de la sociedad. Esta clase la vamos a dividir en dos. Vamos a hablar del artículo 58 en este primer tramo y en el artículo 59 en la segunda parte. Tengamos presente que ambos artículos están ubicados en la parte general, con lo cual lo que vamos a tratar ahora es la cuestión de la administración y representación para todas las sociedades, es decir, para todos los tipos sociales. Son normas generales que se aplican y que pueden tener en algunos tipos especiales regulaciones concretas sobre cómo se organiza y se administra esta función. Si recuerdan, cuando hablamos en la tipicidad, dijimos que la tipicidad hacía al orden interno de la sociedad y a la existencia de distintos órganos para desempeñar funciones que las sociedades tenían. Y ahí habíamos identificado funciones de administración, representación, control y gobierno. Entonces, lo primero que tenemos que plantearnos es qué es administrar una sociedad, cuál es el concepto de administrar, o sea, en dónde está la función administrativa de una sociedad. Bueno, esto tiene que ver con la toma de decisiones. Toma de decisiones cotidianas, habituales, que tiene que tomar el ente social debe decidir en forma permanente sobre distintas cuestiones patrimoniales, institucionales y demás. Entonces, para entender la administración hay que distinguir dos aspectos. Distinguir la administración de lo que es el gobierno de la sociedad y distinguir la administración de la representación. ¿Qué diferencia existe entre administrar y gobernar la sociedad? Bueno, yo administro una sociedad tomando decisiones habituales. Ejemplo, viene un proveedor y me deja una mercadería. Le puedo pagar con transferencia, le puedo pedir plazo, puedo pedir prórroga, puedo pagarle con un cheque, puedo pagarle una parte y financiar otra, puedo tratar de obtener 60 días para el primer pago, etc. Bueno, estas decisiones claramente no son decisiones que, digamos, admitan o que requieran la participación de los socios. Imagínense que si yo soy socio de una sociedad y cada vez que haya que tomar una decisión de estas, los administradores y quienes tengan a cargo esas funciones me están consultando, claramente sería imposible de avanzar. Entonces, en ese sentido, distinguir administración y gobierno. Los actos de administración son los cotidianos, los habituales, y el gobierno ya implica una toma de decisión sobre cuestiones que pueden alterar la vida patrimonial o institucional de la sociedad. Voy a poner un ejemplo concreto para que ustedes vean la diferencia. Si yo sé que, digamos, que tengo que reformar el estatuto porque quiero ampliar el objeto social y quiero, o porque voy a adquirir una planta industrial importante, bueno, esas decisiones claramente son las decisiones de gobierno, tienen que tomarlas los socios. ¿Por qué? Bueno, en un caso porque implican, por ejemplo, una reforma de estatuto que, digamos, es uno de los puntos que deben ser tratados, por ejemplo, en una asamblea extraordinaria en las sociedades anónimas, ¿sí? Está como punto específico, es decir, los órganos, el gobierno de la sociedad es aquello que los socios deciden en cuanto a la vida institucional. En cambio, en relación a lo que es la relevancia económica de una decisión, yo tengo que ver el contexto, es decir, por un lado tengo una sociedad que se dedica a la compra-venta de inmuebles y que está comprando o vendiendo un inmueble determinado y que será un inmueble más dentro de su patrimonio con un volumen de dinero habitual para lo que es el día a día de esa sociedad, es decir, la compra y venta inmobiliaria. Y por otro lado puedo tener una sociedad que tiene un solo inmueble, que es el único inmueble y que tiene que decidir comprarlo o venderlo. Bueno, en el primer caso será una cuestión administrativa, es decir, la sociedad que se dedica a la inversión inmobiliaria a comprar y vender un inmueble es algo de todos los días y por tanto será una decisión de la administración. Para la segunda, si yo estoy vendiendo el único inmueble de la sociedad, esa decisión claramente excede lo que es lo habitual y deberá ser sometida por el órgano de administración a el gobierno, es decir, corresponde que lo trate el órgano que se encarga del gobierno en esa sociedad. Entonces, ahí estaría dada la distinción entre administrar y gobernar, ¿sí? Por un lado, el contenido institucional de las decisiones, ¿sí? Y por otro lado, el contenido patrimonial. Dos criterios para distinguir cuándo se trata de una decisión de administración y cuándo de gobierno.
¿Qué es administrar y qué es representar? Bueno, acá podemos decir, y de hecho lo van a ver, el artículo 58 digamos, trata la cuestión como administración y representación en forma conjunta y habla de administradores y representantes en forma conjunta. Son dos fases de la misma moneda. Es decir, cuando hablo de administrar, hablo la fase interna del ente, y cuando hablo de la representación, claramente es la ejecución de los actos necesarios para cumplir aquellas decisiones de administración. Es decir, yo decido que voy a pagar la mercadería que compré con un cheque. Bueno, hay alguien que tiene que firmar ese cheque y para firmar ese cheque se requiere tener la representación del ente. Entonces, dos caras de la misma moneda. Yo administro en lo cotidiano, pero hay una persona, hay alguien que debe ejercer la representación legal, es decir, la vinculación de la sociedad con los terceros. Esto es importante no solamente para la sociedad, para que sepa quiénes pueden obligarla, ¿sí? Los socios internamente saben que no cualquiera puede tomar decisiones en nombre de la sociedad y obligar patrimonialmente a la sociedad, pero también para los terceros que contratan con la sociedad. Cuando voy a realizar un contrato con una sociedad, lo primero que tengo que ver es su estatuto, ver qué tipo social es y por tanto ver cuál es el órgano que representa a la sociedad según el tipo social del que se trate. Y después tendré que investigar si la persona que se presenta para celebrar el contrato es la misma persona que está inscrita como representante. Por eso también, a pesar de que no lo vamos a tratar en la clase, es muy importante el artículo 60, es decir, la inscripción de aquellas personas concretamente que ejercen la función de representar a la sociedad. ¿Sí? Esos son oponibles a terceros, es decir, yo tengo que mantener vigente el elenco de personas o la persona que tienen la facultad de representar a la sociedad. Y esto debe ser inscripto y es oponible a terceros a partir de esa inscripción. La relación que existe entre el órgano de administración y representación con la sociedad nos lleva a alguna posible confusión en relación a la cuestión del mandato. Nosotros podemos decir que cualquier persona física o jurídica, humana o jurídica, puede ser representada por alguien. Y eso no solamente exige, digamos, la existencia de una estructura societaria. Una persona humana puede nombrar un representante para que celebre un contrato. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace con las reglas establecidas en el Código Civil. Es decir, el contrato de mandato me permite a mí instituir un representante para un acto en particular, para un conjunto de actos, y esa persona va a actuar en mi nombre. Es decir, aquellos actos que celebre en ejercicio de ese mandato otorgado me van a ser oponibles y se me van a imputar a mi persona. Internamente, yo justifico esta relación entre mandante y mandatario mediante justamente los términos de ese contrato, el contrato de mandato. Entonces, lo que pasa en la sociedad es algo que tiene efectos muy similares al mandato, pero que parte de lo que se llama la teoría del órgano, es decir, en el mandato hay dos sujetos que están interviniendo. El sujeto que lo hace en representación de la sociedad y en representación del mandatario y el mandatario propiamente dicho. En la sociedad el órgano es la misma sociedad. Es decir, cuando la persona que tiene a su cargo el ejercicio de la representación legal actúa invocando ese carácter, es la misma sociedad la que actúa. No habría dos personas distintas, sino una misma. Esto nos lleva a efectos que, digamos, hacen distinta la relación del órgano de administración y representación con la sociedad que el mandatario con el mandante. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, la ley de sociedades establece un mecanismo específico para rendir cuentas. Yo, como administrador, voy a rendir cuentas cuando presente mi balance y someteré mi gestión, o sea, que alguien evalúe mi gestión y quiénes son los que van a evaluar la gestión van a ser los socios. Pero los socios no pueden estar interviniendo permanentemente en la administración. El socio, la ley de sociedades parece que da un mensaje y es, ustedes como socios tienen que elegir quién es la persona que los va a representar. Y tienen que dejarla actuar, tienen que dejar que administre, que tome las decisiones cotidianas, y esa persona rendirá cuentas, como cualquier persona que tiene confiados bienes ajenos, rendirá cuentas bajo una mecánica específica que es la presentación del estado contable y de la consideración de la gestión por los directores. Es decir, existe un tipo específico de rendición de cuentas en la relación entre los representantes y administradores de la sociedad con la misma sociedad. El artículo 58 establece un principio, que es que los administradores y representantes solamente pueden obligar a la sociedad por actos que no resulten notoriamente extraños al objeto social.
Cuando nosotros tratamos la cuestión del objeto social, habíamos hecho referencia a que ese objeto social delimitaba de alguna manera el ámbito de actuación de los administradores y representantes. Es decir, que este es un elemento que protege a los mismos socios contra el abuso o el exceso de los representantes y administradores. Es decir, mientras la sociedad, como dijimos recién, establece, o la ley de sociedades establece un mecanismo específico de rendición de cuentas en donde la intervención, salvo cuestiones excepcionales, ¿no? Donde haya un desvío probado de interés, en principio entonces los socios no pueden intervenir directamente en la administración como socios. ¿Sí? Habrá tipos sociales en los cuales hay una identidad entre socio y administrador. Pero, digamos, quien toma decisiones de administración tiene su específico mecanismo de rendición de cuentas. Bueno, esta doctrina de ultravires, llamada así, doctrina del ultravires, hace referencia a que el representante y el administrador solamente pueden actuar dentro del marco que otorga el objeto social. El objeto social definía una serie de ramas de la economía y de los negocios dentro de los cuales iba a actuar esa sociedad. Esa doctrina de ultravires implica que si yo celebro un acto que es notoriamente extraño al objeto social, los socios quedan protegidos. ¿Por qué? Porque ese acto, como consecuencia del artículo 58, no va a ser imputado a la sociedad, sino a la persona que lo resolvió. Si ustedes, que lo celebró. Si ustedes ven esto, comparándolo con el mandato, es un ejemplo, es un efecto bastante parecido al exceso de las facultades por parte del mandatario, es decir, cuando el representante se excede en lo que se le ha confiado, en las facultades, ha celebrado actos por fuera de las facultades confiadas, se le imputarán a él y no a la persona que otorgó el mandato. Bueno, aquí también esto funciona, el objeto social funciona como un marco de contención para la actuación del administrador y representante. Esto es lo que la doctrina ha dado en llamar, digamos, la doctrina del ultravires. Esta doctrina ultravires se aplica en principio y tiene un límite que es la buena fe, lo que se llama la teoría de la apariencia. Imaginemos una sociedad que tiene por objeto la explotación de una florería y de repente salen a hacer un acto que no tiene nada que ver con el objeto social, compran un camión que tiene un camión frigorífico, un camión que no tenga aplicación directa para o por lo menos relación directa con el objeto social. Ese acto podría ser notoriamente extraño al objeto social y yo como tercero podría pedir expresamente que, digamos, que ese administrador, ese representante que quiere comprar el camión, lo haga mediante una ratificación de parte de los socios de ese acto para evitar la imposibilidad de imputar a la sociedad. Ahora, si esa compra, que en principio sería fuera de lo que es el contrato social, empieza a celebrarse en modo habitual y la misma sociedad va aceptando una ampliación o una mutación del objeto hacia otros actos y actividades, y esa aceptación es pacífica a lo largo del tiempo, yo no puedo después ampararme en el artículo 58 y en el límite del objeto social para tratar de dejar sin efecto lo que sería el acto propio, es decir, que yo he aceptado la celebración de estos actos aun cuando no fueran celebrados dentro de lo que sería el objeto social. Es decir, que si yo aprobé 5 o 6 balances en donde, o sea, como socios, los socios aprobaron los balances en donde se celebraron actos que eran notoriamente extraños al objeto social, lo que ocurrió es que se verifica una ampliación de facto del objeto social. Y esto es lo que se llama la teoría de la apariencia. Es decir, si yo di como sociedad la apariencia de que este acto iba a ser aceptado por la sociedad, entonces no puedo invocar la doctrina del ultravires para pretender hacer responsable a los socios, al administrador o representante que intervino. Solamente para finalizar esta primera parte, hay excepciones para este régimen de representación con ultravires, que es cuando se presume la buena fe del tercero. Contratos entre ausentes, contratos por adhesión, contratos celebrados a distancia, en donde el tercero se presume la buena fe de ese tercero, en donde, digamos, no voy a aplicar el principio del ultravires. En la segunda parte vamos a hablar del tema de la responsabilidad de los administradores establecida en el artículo 59.